Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Muy buenos días a la audiencia que sintoniza a esta hora la transmisión del Seminario Permanente de Investigación. Mi nombre es Pilar Méndez, miembro del Comité de Investigaciones, en nombre del profesor Omar Garzón, director del Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación. Quisiera darles a ustedes la más cordial bienvenida a esta transmisión del Seminario Permanente de Investigación. Hoy nos acompaña una invitada muy especial para nosotros en la universidad, la doctora Bárbara Yadira García Sánchez, con un tema bastante interesante y del que es necesario que tengamos conocimiento en Colombia, las infracciones escolares. La doctora Bárbara Yadira es doctora en Ciencias de la Educación de la Red de las Universidades del Doctorado en Ciencias de la Educación de Colombia. Tuvo una tesis laureada titulada De la educación doméstica a la educación pública, transiciones de la colonia a la república. También posee una maestría en Sociología de la Cultura de la Universidad Nacional de Colombia y su pregrado es en Sociología en la Universidad Cooperativa de Colombia, también con una tesis laureada en el tema de la violencia simbólica a la violencia política, el caso del norte de Boyacá de 1936. La doctora Bárbara se ha desempeñado en actividades de dirección, administración, docencia e investigación y actualmente se encuentra vinculada a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas como docente investigadora del doctorado interinstitucional en educación. En su labor académica se ha encargado de temas relacionados con la sociología de la educación, historia de la educación y violencia y educación. Mi querida Bárbara, bienvenida al Seminario Permanente. Muchísimas gracias y háblanos un poco del contexto que permite hacer una reflexión tan sentida o tan nutrida en lo que tiene que ver con la violencia en el tema de las infracciones escolares. Bienvenida. Buenos días, Pilar. Buenos días a todas las personas que se van a vincular a esta exposición. Agradezco muchísimo que se me haya tenido en cuenta para presentar acá en este espacio la socialización del resultado de lo que fue una investigación en el marco de año sabático que nos da la Universidad Distrital a los profesores. Agradezco muchísimo esa posibilidad y hoy estoy muy contenta de poder compartir en este espacio el resultado de ese ejercicio de investigación. Si me permiten, voy a compartir la pantalla y empezamos entonces la exposición. Claro que sí. Adelante, Bárbara. Muchas gracias. Bueno, entonces, ya la profesora Pilar me ha presentado muy amablemente. Muchas gracias por esas palabras y esa bienvenida. Esta presentación tiene este índice de presentación. Voy a trabajar en un primer momento una introducción del tema, algunos antecedentes normativos sobre las infracciones o delitos en jóvenes, cómo han sido estudiadas las infracciones en jóvenes, algunas teorías sociológicas sobre el delito, qué son las infracciones escolares o el delito en jóvenes, qué características, tipos, sentidos y trayectorias de infracciones en población adolescente escolarizada encontramos actualmente y algunas conclusiones. Con respecto a la introducción, debo señalar que este informe que voy a presentar es el resultado del año sabático en el marco de un proyecto de investigación que fue registrado y finalizado en el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, titulado Análisis de la experiencia escolar de adolescentes infractores. La pregunta central para este informe en concreto hace referencia a cómo se han estudiado las infracciones escolares, cómo se han conceptualizado y desde qué enfoques sociológicos han sido analizados. La idea es poder construir una nueva categoría, una categoría, ya lo vamos a ver, con un enfoque diferente, con un enfoque de derechos, con respecto a un tipo de violencia específico que está sucediendo en las instituciones educativas, no solamente en Colombia, sino podemos decir que es un fenómeno global. El enfoque teórico en el que se apoya en las sociologías contemporáneas sobre el delito, específicamente en lo que tiene que ver con el delito joven.
Y metodológicamente estamos hablando desde un enfoque cualitativo, se hizo una revisión documental, el proyecto general manejó entrevistas a profundidad con adolescentes infractores escolarizados y para el análisis de los datos se realizó el análisis de contenido. Con respecto entonces a elementos normativos internacionales sobre las infracciones o el delito en jóvenes, tenemos que el tema de investigación tiene trayectoria desde hace más de 3 décadas de formulación, con respecto a lo que se planteó, por ejemplo, en 1985 con las reglas de Beijing, en donde se planteaba allí la administración de justicia de menores. Igualmente, la Convención de los Derechos del Niño, que fue ratificada en Colombia por la Ley 12 de 1991, es también un elemento normativo internacional que hace un tránsito y cambia realmente el enfoque de esta población. Y por otro lado tenemos la normativa de las directrices de Riad, que fue formulada en 1990 y que tenía en cuenta todos los elementos de cómo se prevenía la delincuencia juvenil. Entonces, con estos 3 argumentos, estas 3 normativas internacionales, nos venimos a Colombia y decimos, y en Colombia cómo se está trabajando el tema del delito en jóvenes o de las infracciones escolares, y encontramos un documento que es fundamental, una normativa que ha sido realmente un antes y un después en el tratamiento de los adolescentes infractores, como es el Código de Infancia y Adolescencia, que se plantea en el año 2006, y en este código se nombra el sistema de responsabilidad penal adolescente, que realmente hace la diferencia y es el que marca la pauta de cómo se debe aplicar la justicia para los adolescentes que cometen infracciones. Ese sistema de responsabilidad penal adolescente hace referencia al conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen e intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre 14 y 18 años. Este es un elemento fundamental porque estamos hablando realmente de adolescentes y en Colombia esa población adolescente debe estar escolarizada mayormente. Entonces estamos hablando de un fenómeno que está sucediendo con población joven y netamente escolarizada. Hay un elemento fundamental en este código y es cómo nombra la responsabilidad penal para los adolescentes. El sistema dice los adolescentes sí tienen una responsabilidad penal, pero esa responsabilidad penal debe ir acorde a su edad, acorde a su etapa vital en la que se encuentran y acorde a un enfoque de derechos que es lo que nos plantea el Código de Infancia y Adolescencia. Enfoque de derechos y un tratamiento preferencial para niños, niñas y adolescentes. Entonces decimos que este nuevo sentido de responsabilidad penal lo que trata y lo que quiere es que el adolescente, a través de este proceso penal que se le puede hacer por cometer delitos en esa edad específica de 14 y 18 años, que este adolescente realmente lo que se logra con la sanción y con la pena es que él pueda colocarse en el lugar de la víctima, en el lugar del otro, que este joven pueda generar procesos de empatía y que además logre restablecer los lazos sociales con la comunidad. Este enfoque está planteado netamente desde la justicia restaurativa y lo que se quiere realmente es ayudar a que este joven no quede catalogado como un delincuente en su vida adulta, sino que logre atravesar esta experiencia, pero realmente salir de él con los apoyos que el nuevo enfoque le propone. Para Colombia tenemos 2 elementos que son súper claves en el tratamiento de la delincuencia en adolescentes. Tenemos la ley 1620 del 2013, que es la ley de convivencia escolar, y tenemos el decreto 1075 del 2015, que es en donde realmente se nombra cuáles son los tipos de relaciones de violencia que se deben trabajar en el espacio escolar y que se deben prevenir, cuál es el tratamiento y cuál es la intervención. Entonces aquí encontramos en este decreto que se nombran como las situaciones que afectan la convivencia, la nombran como situaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Estos realmente son campos de violencia que tienen una intensidad distinta, que tienen una frecuencia diferente por unos actores específicos que son los actores jóvenes en el espacio escolar. Encontramos entonces que en las situaciones tipo 1, este decreto las nombra como aquellos conflictos que se manejan inadecuadamente, que son esporádicos, que afectan el clima escolar
pero que no generan daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Para nosotros, en la línea de investigación de violencia y educación del doctorado, en el énfasis de historia, que es la línea que yo manejo, violencia y educación, estas situaciones tipo 1 las hemos analizado y las comprendemos como campos de las relaciones de violencia que comprenden el maltrato. El maltrato es una relación de violencia que se puede generar entre adultos a niños, entre niños a adultos o entre niños entre sí, es decir, con sus pares. Son relaciones de violencia de básicamente descortesía, de no acatamiento como de una normativa social en la relación, pero no causan ningún daño físico en la persona a la que se le perpetra esta relación de maltrato. Para nosotros son relaciones de maltrato que son una intensidad, podríamos decir que es una intensidad leve en las relaciones sociales, en el espacio escolar. Con respecto a las situaciones tipo 2, el decreto las nombra como acoso y ciberacoso, que son las dos grandes teorías por las cuales se inició el tratamiento de la violencia en el espacio escolar. Y estas relaciones de violencia fueron estudiadas a partir del año 1980 por un noruego, que fue el que primero acuñó la categoría de acoso escolar, y de ahí devienen los estudios de violencia escolar en el mundo, pero en este momento pues ya con muchísima más comprensión y con otra organización y nuevos enfoques diferentes al psicológico, que fue la forma como comenzó. En este campo de violencia, situaciones tipo 2, que está el acoso y el ciberacoso, tiene dos características que las nombra la ley: que se presenten de manera repetida y sistemática, pero recordemos que el acoso es entre pares. No hay acoso de profesor a estudiante en este sentido, ni de estudiante a profesor. Aquí son relaciones entre pares, y otra característica es que sea repetida, que se repita en el tiempo, que causen daño en el cuerpo o a la salud, pero que no generen incapacidad. Es decir, tiene una intensidad mayor que el maltrato, y nosotros en la línea las hemos nombrado estas situaciones de violencia como el campo de las contravenciones. ¿Y cuáles son las contravenciones? Las contravenciones al trato social, que son dos: las riñas o las lesiones personales, y las contravenciones a la propiedad. ¿Cuáles son las contravenciones a la propiedad? El hurto simple, el hurto del celular, el hurto del morral, el hurto de los utensilios, de los útiles escolares, el hurto de las onces, etcétera, etcétera. Pero son contravenciones, todavía no hacen campo, no hacen parte del campo de una relación de delito. O sea, tienen una intensidad mayor que el maltrato, hay más situaciones involucradas, pero todavía no hacen campo de lo que podría llamarse como un delito. En cuanto a las situaciones tipo 3, el decreto las nombra como las situaciones que pueden ser constitutivas de presuntos delitos en el espacio escolar, que tienen que ver contra la libertad, la integridad y la formación sexual, y que están contempladas en el Código Penal colombiano. Esto lo recalco porque en muchos manuales escolares hemos encontrado que hay situaciones que los manuales consideran como si fueran delito. Los penan y los sancionan con unas intensidades grandísimas y no discriminan que hay unas relaciones diferentes, que hay unas formas diferentes, que hay unas intensidades diferentes, y que solamente un adolescente, un niño, una niña o un adolescente, en este caso estamos hablando de adolescentes, podrían ser juzgados por un delito que esté contemplado en el Código Penal y que esté nombrado como un delito. No que fue con el pelo corto, no que tiene un piercing, no que tiene una moda diferente en la escuela, no que escucha música mientras el profesor está dando la clase, etcétera, etcétera. Hay cosas que no son consideradas como un delito, pero aún así en muchas instituciones aún hoy en día tienen un tratamiento que es muy, muy desigual con realmente lo que la norma propone. Para nosotros, en nuestra línea de investigación, este campo lo llamamos el campo de las infracciones, y aquí es donde nos vamos a detener hoy. El campo de las infracciones escolares, porque están representadas en el espacio escolar con actores escolares como son los adolescentes que están en ese espacio escolar y que cometen un delito, pero un delito considerado así, tal como un delito por el Código Penal colombiano. Las infracciones tienen una trayectoria en sus estudios. Entonces, encontramos que en la segunda mitad del siglo XX, las infracciones fueron estudiadas o como delincuencia juvenil o como violencia juvenil. Pero hay una diferencia
en estos estudios con respecto a la categoría que nos importa, que son las infracciones escolares. Segunda mitad del siglo XX, delincuencia juvenil y violencia juvenil. Así se estudió las relaciones de violencia en los menores. Entonces, con respecto a la categoría de la delincuencia juvenil, encontramos que esta teoría básicamente tenía en cuenta al menor delincuente. Y uno de los elementos claves de los estudios, como se inician los estudios de delincuencia juvenil, es que a partir de la creación de la Organización Mundial de la Salud y por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas en 1948, se han venido realizando estudios sobre la delincuencia juvenil. El primero de ellos fue realizado en 1949 por petición de Naciones Unidas y se pretendía formular un programa internacional para la prevención del delito y el tratamiento de los delincuentes menores. Estos primeros estudios tenían un enfoque clave y una disciplina desde la cual se hicieron. Los primeros estudios fueron desde la psiquiatría, desde la psicología y desde la medicina, porque consideraban que los delincuentes menores tenían un problema de salud mental, un problema de personalidad, y estas fueron las primeras disciplinas en que trabajaron la delincuencia en menores y la trabajaron como si fueran jóvenes desviados, como conductas de la desviación social. Con respecto a cómo se está estudiando hoy la delincuencia juvenil en Colombia, hoy, siglo XXI, después de la promulgación del Código de Infancia y Adolescencia, encontramos que se nombra la delincuencia juvenil como un problema comunitario que no solo incumbe a la víctima y al victimario, sino al Estado, también vinculando a sectores como la educación, los medios de comunicación, establecimientos educativos y a toda la sociedad en general para hacer que prevalezcan los derechos de los menores. Porque en los estudios iniciales del 49, el contexto jurídico, el estatus de niños, niñas y adolescentes era otro, la legislación era otra. En este momento del siglo XXI, que ha cambiado ese estatus del niño, niña y adolescente, que tenemos este enfoque de derechos y que tenemos una reglamentación que va acorde con lo que es el respetar el derecho de los niños, niñas y adolescentes, cambia el concepto de delincuencia juvenil y de tratamiento de la delincuencia juvenil en Colombia. Con respecto a la categoría violencia juvenil, encontramos que este problema, este fenómeno social, ha sido asumida como un problema mundial de salud pública. Entonces, la violencia en los jóvenes es un problema de salud pública y se entiende dentro del grupo de violencias interpersonales que se manifiestan en la familia, en la escuela y en la comunidad. Aquí presento un gráfico para comentarles que en el informe que hizo la Organización Mundial de la Salud sobre violencia en el año 2002, era un informe mundial sobre violencia. En este informe, la Organización Mundial de la Salud clasificó las violencias y las clasificó dentro de varios grupos. Aquí solamente voy a tomar una de las categorías con las que trabaja la violencia, este informe, para referirme a la violencia interpersonal. Pero este informe del 2002 de la OMS solamente tenía en cuenta la violencia interpersonal en dos espacios, en el familiar y en el comunitario. Recordemos que si bien los estudios de violencia escolar en el mundo comienzan en 1980, es a partir de los 2000 donde ya empieza a evidenciarse y a visibilizarse el fenómeno. Pienso que por eso la Organización Mundial en ese momento no visibiliza el escenario escolar como un escenario de violencias interpersonales. Entonces, para la OMS en ese momento, en el año 2000, comenzando siglo XXI, solamente la violencia interpersonal se presentaba en la familia o en lo comunitario. Y en la familia hablaba de tres categorías: el maltrato infantil, que es una relación de violencia de adultos a los hijos; la violencia conyugal, que es una relación de violencia entre la pareja; la violencia filioparental, que es una relación de violencia de hijos a los adultos cuidadores, padres o abuelos. Y en lo comunitario era donde trabajaba la categoría de violencia juvenil. Es decir, los menores que son violentos están en el espacio comunitario, están en el barrio, están en la comunidad, están en la ciudad, en los espacios preferiblemente urbanos, pero no contemplaba las relaciones de violencia en la escuela. Lo que hemos hecho en nuestros estudios y en la línea y en las tesis doctorales e investigaciones que hemos realizado, es decir,
esta forma de clasificar la Organización Mundial de la Salud, la violencia, debe cambiar y debe integrarse el escenario escolar. ¿Por qué? Porque hay unas relaciones específicas del espacio escolar, con unas características específicas y con unos tratamientos totalmente específicos, que en este momento ya han sido visibilizados, reconocidos, y que por eso hoy podemos hablar de las relaciones de maltrato en el espacio escolar, de las relaciones del acoso y del ciberacoso, y hablar de las contravenciones y de las infracciones. Entonces es un campo específico de relaciones de violencia dentro de lo que se clasifican como violencias interpersonales en el espacio escolar y por niños, niñas y adolescentes. Encontramos grandes diferencias entre la delincuencia juvenil y la violencia juvenil. No son lo mismo. Aquí tenemos que decir que el joven violento no solamente está más cerca de cometer delitos, sino que además presenta otras situaciones relacionadas con su grupo familiar, con las relaciones de autoridad, con su desempeño escolar y en lo contemporáneo con el consumo de alcohol y de drogas en espacios escolares de la básica secundaria. La violencia juvenil se relaciona directamente con la violencia juvenil. La violencia juvenil se relaciona con la delincuencia juvenil, pero no son lo mismo, porque no todas las expresiones de violencia juvenil llegan a convertirse en delitos. Un joven puede ser violento, pero no necesariamente puede ser un delincuente. Recordemos las intensidades de las relaciones de violencia, las diferentes formas de violencia que hay y las intensidades de esas relaciones de violencia. Pues el joven puede ser violento, pero no significa que ese joven realmente tenga que llegar a convertirse en un delincuente. Encontramos algunas teorías sociológicas que han estudiado el delito y este recorrido de las teorías sociológicas lo encontramos en Norteamérica, las teorías sociológicas norteamericanas que se han esbozado desde los años 30 hasta la actualidad. Bueno, de las últimas corrientes que encontramos fueron de 1992, en los años 90, pero que son teorías que en este momento tienen también vigencia. Aquí encontramos, por ejemplo, las teorías culturalistas, formuladas en los años 30 en Estados Unidos, en donde se nos habla que esas relaciones de delito, y aquí no solamente estaban pensando en delito joven, sino el delito en general, está asociado con los sistemas de valores que favorecen la acción delictiva, que las personas se vuelven delincuentes porque lo aprenden en la interacción social. Fue como uno de los primeros enfoques que se manejó. La relación violenta se aprende en una interacción social. Y aquí tenemos una corriente muy fuerte que es la corriente de la Escuela de Chicago, en donde se trabajaban los barrios desorganizados, los migrantes, los pobres, los negros, como unos factores claves para el cometimiento de delitos. Tenemos otro campo de teorías que son las teorías del control social, en donde nos hablan del debilitamiento del lazo social, el bajo autocontrol y el déficit de socialización. Así se explicaba el delito desde este enfoque. Tenemos también las teorías de la atención, que es la teoría de la anomia, en donde su mayor representante es Robert K. Merton, donde él nos habla de qué es lo que produce la atención y cómo es que entra el delito para subsanar la atención. Y la atención se da entre las normas culturales que se aprueban socialmente y los objetivos para alcanzarlos, como esa disociación entre las aspiraciones culturales y los caminos socialmente aceptados para alcanzar esos objetivos. En esa disociación es que se puede encontrar en la tensión que se resuelve a través de que ese sujeto realmente asume un rol delincuente y encontramos que esa delincuencia está asociada con lo que se ha nombrado en sociología como la anomia, que es el no cumplimiento de una ley o de una norma. Con respecto a las teorías de la neutralización, encontramos su mayor representante, que es David Maxa, en los años 60. Él explica el delito a través de dos conceptos claves: el concepto de deriva y el concepto de neutralización. El concepto de deriva hace referencia a una circunstancia personal en el no acatamiento de la norma. Es algo que sucede, es circunstancial. Y la neutralización es el mecanismo a través del cual ese sujeto puede hacer una suspensión temporal del juicio y cometer un delito. ¿Qué es una suspensión temporal del juicio? Es un borramiento de la naturaleza infractora.
borra la naturaleza infractora con un juicio para poder cometer el acto. Pongo aquí un ejemplo. Esto lo encontramos en el trabajo de campo del proyecto de investigación. Cuando un adolescente roba un celular en un espacio escolar, en el aula de clase, encuentra un celular encima del pupitre de determinado niño y el joven lo roba, pero sabe que está tomando algo que no le pertenece. Y ese joven entonces tiene un argumento para decir por qué robó. Entonces el argumento es decir, ¿y para qué lo dejó encima del pupitre? ¿Sí? ¿Para qué fue tan descuidado y lo dejó ahí? Él hace una suspensión de su juicio para poder cometer un acto, pero encontramos muchísimos elementos de los jóvenes de cómo sustentan sus actos de infracciones para poder justificar de alguna manera ese acto delincuencial. Pero también rescatamos de este enfoque teórico el concepto de deriva, que implica una circunstancia temporal en el no acatamiento de una norma. No es que un adolescente que ha cometido un acto infractor siga siendo un adolescente infractor. Puede ser circunstancial, puede pasar en un momento y ya no volvió a repetirse esa situación de infracción. Encontramos otro campo de teorías que son las teorías del etiquetamiento. Aquí en esta teoría se basa específicamente en la construcción de carreras desviadas que inician con actos de inconformismo no intencionales hasta lograrse integrar a grupos organizados. El etiquetamiento lleva a la condena previa del infractor. Cuando se condena a un joven como que es un delincuente, pareciera que es algo de lo que no se puede salir. Entonces se habla en esta carrera en esta teoría de la situación problemática que significa el etiquetamiento de algún tipo de población o la estigmatización de algún tipo de población. En cuanto a las teorías del delito como una elección racional, considera el delito como una opción personal. La gente comete infracciones porque toma una opción personal racional en que evalúa cuál es el costo y el beneficio de cometer un acto delincuencial. En cuanto a las teorías de los underclass, tenemos aquí que se hace referencia a una clase desfavorecida que vive marginada del resto de la sociedad. Esta teoría estigmatiza a la población vulnerable como pobres, negros, migrantes, critica las políticas asistenciales de la lucha contra la pobreza. Y finalmente encontramos el campo de las teorías integrales o multifactoriales, en donde hacen alusión a que estas teorías buscan explicaciones interdisciplinarias al cometimiento de los delitos, tiene en cuenta las trayectorias delictivas y la carrera delictiva. Vamos a referirnos específicamente a estas teorías integrales o multifactoriales, que es la teoría donde básicamente nos apoyamos para hacer la explicación del cometimiento de infracciones en adolescentes escolarizados. Estas teorías consideran la comisión de un delito como un evento multicausal, desde una mirada inclusiva e integradora de diferentes disciplinas. Recordemos que cuando empezaron los estudios de delincuencia juvenil, era la psiquiatría, la medicina y la psicología las que se encargaban de analizar, investigar y realmente dar tratamientos preventivos o lo que fuera para esta población. Aquí encontramos que hay una cantidad diferente de disciplinas, de enfoques y de teorías, pero además rescatamos elementos claves como que tienen en cuenta factores sociales para el cometimiento del delito, factores personales y factores económicos. Reconoce que en el acto delictivo las características de la personalidad y además el ciclo de vida en el que se encuentra un sujeto que comete una infracción son elementos claves de su socialización, de sus contextos de socialización. Este elemento de tener en cuenta el ciclo de vida es lo que nos permite decir, vamos entonces a mirar, a poner el foco en cómo pasa este ciclo de vida en adolescentes con respecto a las infracciones y lo que significa este momento vital de un sujeto, que es su adolescencia, que es su paso de la niñez y su tránsito a la vida adulta, y cómo en esta adolescencia es que se surgen una cantidad de relaciones infractoras, de actos infractores. En esta teoría también tiene un elemento clave que es considerar las trayectorias delictivas. ¿Cómo empieza un adolescente en un ciclo de vida específico a cometer estos actos infractores?
Y cuando hablan de las trayectorias tienen un elemento que a nosotros nos parece vital, y es que se preguntan por cómo ingresó, cuál fue ese primer acto que hizo que este joven tuviera esa decisión de cometer un delito o por qué lo hizo. Pero no solamente cómo ingresó, sino también cómo es posible salir de la carrera delictiva. La gran mayoría de enfoques teóricos con los que se estudia la delincuencia en adolescentes piensan que el joven inicia y que es una carrera ascendente, que empezó de poco hasta llegar a lo máximo, a ingresar a culturas realmente desorganizadas, pero no hay esa posibilidad de decir el joven entra y así como entró también puede salir. Y también un elemento que contempla este enfoque teórico es que las infracciones o el delito pueden ser ocasionales o pueden ser crónicos. Pueden cometerse unas veces o pueden realmente llegar a convertirse en una carrera profesional del delito. En este contexto, entonces, nos preguntamos, y bueno, entonces, ¿qué son las infracciones de adolescentes escolares? Que es la que nos importa en esta investigación. Aquí decimos que las infracciones de adolescentes escolares abarcan los actos y comportamientos que implican un delito. Su intervención y tratamiento lo define en Colombia el sistema de responsabilidad penal adolescente contemplado en el Código para la población entre 14 y 18 años. Me parece importante resaltar que los delitos son los que deben ser entendidos como delitos los que son contemplados en la ley. Que no nos pase como los primeros estudios de delincuencia juvenil en los años 50 y 60, en donde en Europa y en el mundo de Occidente se consideraba a un delincuente, al joven que era vago, al joven que estaba por la calle en las horas de la noche, al joven que conducía rápido un carro, una moto o una bicicleta, al joven que hacía grafitis en las paredes. Es decir, había una cantidad de formas para estigmatizar al joven y nombrarlo como delincuente. Entonces, recalco esto para decir, solamente se puede considerar delito lo que está considerado legalmente en Colombia para tal acto. ¿Cuáles son los delitos o infracciones que se contemplan en Colombia? Para que entonces digamos qué es lo que se puede realmente entender como una infracción escolar. Tenemos que hay cinco tipos de delitos contemplados en el Código Penal colombiano del año 2000, que es el que está vigente, que son delitos contra la vida y la integridad personal. Aquí, ¿cuáles se contempla? El homicidio, las lesiones personales que causen daño a la integridad de la víctima. Una lesión personal que no cause daño, pues no puede ser considerada como un delito. Por eso teníamos, recordemos, el campo de las contravenciones, las riñas. Si en las riñas realmente no resulta nadie agredido, puede ser una riña gigantesca, de esas que se producen y que estudiamos en algunos colegios de Bogotá, riñas gigantescas, pero realmente no había daño integridad a la víctima, no se podría considerar como un delito, es una contravención al trato social. Otro campo de delitos está el delito contra la libertad y la integridad y la formación sexual. Aquí tenemos el acceso carnal violento, el acto sexual violento, el acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, el acoso sexual y la inducción a la prostitución. El otro campo es el delito contra el patrimonio económico. Aquí nos referimos al hurto calificado con violencia sobre las cosas, colocando a la persona en condición de indefensión, el cual denominamos nosotros como robo para diferenciarlo del hurto simple, que es una contravención. Cuando el robo se hace con violencia sobre las cosas o sobre la persona, es cuando se considera un delito. El otro campo son los delitos contra la seguridad pública. Y aquí tenemos la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Y el último campo son los delitos contra la salud pública, que son fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud, el tráfico, la fabricación o porte de sustancias, el estímulo al uso ilícito y el suministro a menores y porte de sustancias. Entonces, de estos 5 tipos de delitos o infracciones, vamos a mirar realmente cuáles son los más realizados, los que son con más frecuencia realizados por población adolescente. Un estudio que hizo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el 2018 analizó la frecuencia de las infracciones por edad
y tomó un rango de tiempo del año 2006 al 2018. Y en ese estudio se encontró que los jóvenes de 14 años son los que menos infracciones realizan frente a los jóvenes de 17 años, que son los que más infracciones realizan. Por ejemplo, los de 14 años, la frecuencia en el periodo de tiempo del 2006 al 2018 fueron 25.322, frente a las infracciones cometidas por adolescentes de 17 años, que fueron 92.736. En la medida que se va subiendo en esta experiencia de la adolescencia, se encuentra en este estudio del Instituto Colombiano una mayor frecuencia de relaciones de infracciones en adolescentes. Con respecto a las acciones delictivas en jóvenes, y de acuerdo con las teorías integrales o multifactoriales, encontramos que las acciones delictivas tienen temporalidades, tienen intensidades y tienen trayectorias diferentes. Un adolescente puede cometer delitos durante un tiempo, pero ello no significa que esté determinado a convertirse en un delincuente profesional en su vida adulta. La gran mayoría de los adolescentes que cometen infracciones o delitos abandonan estas acciones en la medida que van creciendo y se hacen adultos. Esto es una cosa que debemos tener absolutamente claro para el tratamiento y la relación con este tipo de población. Otro elemento que ha desatado el cometimiento de infracciones en la población joven es el miedo en cuanto al concepto a los temas de seguridad ciudadana, el miedo generalizado que produce ser agredido por un adolescente. Y esto quiero decir que ha sido política pública de seguridad y convivencia ciudadana en Colombia, ya que en el año 2012, en ese plan de desarrollo se formuló la política que hacía énfasis en la prevención del delito y las contravenciones en adolescentes en Colombia. O sea que tenemos realmente en Colombia una tradición desde en este siglo XXI de cómo tratar este fenómeno que está siendo ejercido por esta población joven. En cuanto a las características de las infracciones en adolescentes escolares, encontramos que los delitos son cometidos en la mayoría por adolescentes del género masculino, y estos adolescentes están con estudios secundarios avanzados. Si recordamos la gráfica del ICBF, encontramos que los adolescentes de 17 años son los más proclives a cometer este tipo de actos. Los adolescentes infractores valoran en alto grado la educación y la obtención de un título bachiller. En el estudio que hicimos en el trabajo de campo encontramos que los adolescentes que fueron objeto de entrevista para hacer este trabajo de indagación, la mayoría de los adolescentes anhelaban terminar su educación básica secundaria para entrar realmente a una etapa diferente en su vida y para comenzar en su mayoría estudios en la universidad, estudios superiores. O sea que sí encontramos que hay una alta valoración de la educación en los jóvenes infractores que tienen proyecto de vida, que quieren hacer cosas diferentes y que la gran mayoría de ellos no se ve y no se percibe como un adolescente infractor, sino conciben como actos que realizan en su grupo de pares, que no tienen mayor trascendencia y que son actos que ellos van a dejar de cometer en algún momento de la vida cuando ya tengan un proyecto de vida futuro consolidado. Los jóvenes infractores que han abandonado los estudios por deserción, expulsión o reprobación quedan en una situación de desventaja frente a las posibilidades de construir un proyecto futuro. Aquí queremos decir que la educación juega realmente un papel fundamental en la retención de los jóvenes infractores para que logren realmente culminar los estudios de básica secundaria. ¿Cómo es la escolaridad de los adolescentes infractores? Aquí encontramos una característica clave y que hemos tomado de una forma de categorizarla y de conceptuarla del sociólogo de Argentina, Gabriel Kessler, quien hizo una investigación sobre el delito joven y el delito joven amateur en Argentina, y de él nosotros realmente bebimos muchísimos elementos y muchísimos conceptos de cómo trabajar con esta población. Él hizo una investigación sobre los jóvenes que robaban en los colegios en Buenos Aires y él catalogó a la escolaridad de estos infractores como una escolaridad de baja intensidad, que podía ser de dos tipos, un ausentismo disciplinado o un ausentismo indisciplinado conflictivo.
¿A qué se refería Kessler cuando hablaba de una escolaridad de baja intensidad? Entonces él lo dice así, dice, no estamos suponiendo una ausencia de tensión y conflicto, sino que por el contrario se trata de una baja intensidad muy conflictiva, de una relación en parte débil por lo poco que hacen en la escuela, pero que al mismo tiempo es un vínculo muy tenso, siempre al borde de la ruptura y de la implosión violenta. A eso se refiere con una escolaridad de baja intensidad asociada al ausentismo escolar. ¿En qué espacios escolares se producen las infracciones? En la jornada escolar, en el aula de clase, en los descansos y en los entornos barriales próximos a la institución escolar. La infracción puede ofrecer un tipo de experiencia alterna a la escolaridad. Por ejemplo, la participación en un acto delictivo, aún esporádicamente, es una experiencia de alta intensidad, adrenalina, armas, riesgo, dinero, frente a la intensidad que propone la escuela, que es menos interesante. Entonces, por eso aquí también esto está asociado con el ciclo de vida del adolescente, en que el adolescente tiene tantísima energía y quiere vivir tantísimas cosas nuevas. Es una posibilidad de explicación. Respecto a las trayectorias del trabajo escolar en adolescentes infractores, encontramos pérdida de materias en su vida escolar, en su trabajo escolar, repitencia de años, no promoción escolar, ausentismo, deserción, abandono, fracaso escolar, desescolarización, expulsión, cambio reiterado de instituciones educativas, incomprensión del trabajo escolar y alternancia con instituciones de protección del sistema de responsabilidad penal adolescente. El joven que ha sido sancionado por cometimiento de una infracción debe ser tratado por el sistema de responsabilidad penal adolescente y las sanciones las cumplen en las instituciones que el sistema ha decretado para ello. Esos jóvenes, mientras cumplen la sanción, deben permanecer en la institución educativa regular escolar. Ese cambio de instituciones y esa alternancia también hace que se dificulte su trabajo escolar. Además, en ese trabajo escolar presentan relaciones fragmentadas con los compañeros de aula, por el cambio permanente, por el abandono o por la deserción. En cuanto a las trayectorias convivenciales de estos adolescentes infractores, encontramos que el tipo de vínculo está mediado por la indiferencia de los profesores y compañeros de aula. Sufren una permanente estigmatización o etiquetamiento. También sufren bastante marginación, tienen relaciones conflictivas con pares, tienen grupos reducidos de amigos y a veces manifiestan su inconformismo a través de actos de violencia antiescolar, lo que se ha llamado vandalismo, pincharle las llantas al carro de los profesores, romper las pertenencias escolares, romper los espacios, los pupitres, las ventanas, cometer actos de gamberrismo en el espacio escolar. Así se manifiesta su inconformismo. Y también encontramos en las trayectorias vivenciales que hay una fragmentación de las relaciones sociales o de amigos por el frecuente cambio de las instituciones educativas a las que están expuestos. Con respecto a las trayectorias delictivas y apoyándonos en Kessler, encontramos que esa carrera delictiva puede tener un inicio, que es la carrera amateur, ser un especialista, que es cuando ya hay un aprendizaje del acto violento, o ser un profesional. En el primer eslabón se realiza como principiante o como aficionado, asociado algunas veces a un acto de inconformismo, como lo denomina Becker. La especialización implica algún conocimiento, normas claras y toma de decisiones sobre cómo realizar la acción delictiva. Y con respecto al profesionalismo, significa una mayor experiencia, un conocimiento y una opción racional que se ha optado por esta vía para el logro de metas propuestas. El concepto acuñado por Kessler no contempla necesariamente en esta carrera delictiva llegar a la integración de un grupo delincuencial o a una subcultura desviada. En los casos en los que nosotros analizamos, por ejemplo, el tipo de delitos relacionados con el microtráfico en el espacio escolar, de los jóvenes que entrevistamos, ninguno llegó a nombrarse como que era miembro de alguna red delincuencial, de alguna red de microtráfico, aunque tenían un ejercicio de acciones de microtráfico en la escuela y en el espacio escolar circundante. Ellos decían que lo hacían solos, que ellos sabían dónde ir a comprar la droga, dónde venderla, en qué espacios, en qué momentos, en qué horas,
y que lo hacían en redes y que era un mito de que todo adolescente que estaba extendiendo droga tenía que estar vinculado a una red delincuencial. Encontramos además en el trabajo que hay una simultaneidad entre la escolaridad contemporánea con infracciones, con escolaridad, infracciones y trabajo. Los estudios anteriores decían que el joven que delinquía estaba por fuera de la escuela, porque se había quedado sin esa posibilidad escolar. Y que el joven que trabajaba, pues no delinquía porque trabajaba y tenía ingresos, no necesitaba tener acciones delincuenciales. ¿Qué encontramos como una característica de la escolaridad contemporánea? Una simultaneidad de jóvenes que están escolarizados, de jóvenes que en esa escolarización cometen infracciones y que además son jóvenes que tienen trabajos informales y que aún así cometen las infracciones escolares. Las infracciones que se cometen mayormente de ocurrencia en los colegios que investigamos en Bogotá, pero también lo podemos decir por el análisis de las estadísticas que hablan de cuál es la cantidad de infracciones que se cometen por población joven, encontramos que los 3 delitos con mayor frecuencia que se producen son delitos contra la vida y la integridad personal, como las lesiones personales, es decir, la participación en riñas con daños en el cuerpo de las víctimas, contra la propiedad, como el robo que se produce con violencia sobre las cosas, y contra la salud pública, como el microtráfico y el porte de estupefacientes. Estos son los 3 delitos que nosotros encontramos en nuestro trabajo de campo, pero que además están referenciados por las estadísticas de medicina legal del mismo sistema y de los entes que están haciendo la vigilancia sobre este tipo de comportamientos. Aquí quiero hacer una aclaración con respecto al porte de estupefacientes como delito para saber cuál es la diferencia entre el porte de la dosis mínima que está normatizada en Colombia y cuándo ese porte de estupefacientes podría convertirse en un delito. Entonces, debo recordar que la Corte Suprema, en el año 2021, establece que la legalidad del porte de sustancias depende del uso final y que la dosis mínima en Colombia son 20 gramos de marihuana, 1 de cocaína y 5 de hachís. Pero su delito está en el uso final que le va a dar. Si no es para consumo personal, como su dosis personal, de acuerdo a la cantidad de droga que puede ser que puede llevar una persona, si excede eso y si el uso final es otra cosa que va más allá del consumo personal, es cuando se puede considerar un delito y así lo dice la Corte Suprema en 2021. Algunas conclusiones que podemos tener de esta investigación es que la nueva legislación colombiana en el siglo XXI ofrece un trato diferencial para los adolescentes infractores desde el enfoque de derechos. Las infracciones y el fracaso escolar están relacionadas, lo que profundiza la vulnerabilidad social de la población joven. La escolaridad y el delito y el trabajo en adolescentes no son excluyentes, ya que pueden presentarse de manera simultánea. Y las infracciones de mayor ocurrencia en la población adolescente escolarizada en Bogotá son el hurto calificado, el robo, el tráfico y el microtráfico y las lesiones personales. Estas conclusiones así a grosso modo, tendríamos muchas más, pero creo que ya por tiempo damos por terminada entonces esta presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Bárbara, muy interesante. Desde mi lugar, poca experiencia en la investigación de la violencia escolar, noto muchos matices claves para entender cómo nos relacionamos con los jóvenes en la escuela. Y pues quisiera empezar por allí, antes de retomar las preguntas que ya tenemos en el chat de Facebook, que invito a toda la audiencia a seguir interpelando, aprovechar la presencia de la doctora Bárbara para que sea ella quien aclare ciertos aspectos que para nosotros pueden ser un tanto complejos o problemáticos desde el lugar que ocupamos, ¿no? Y quisiera empezar, doctora Bárbara, por esa primera advertencia que usted nos hace, y es cómo nosotros tipificamos lo que se conoce como delito. Y usted en su presentación hace una advertencia como clave, un poco como poniendo el acento en los manuales de convivencia de ciertos colegios que ejercen ciertas penalidades contra los jóvenes
llevándolos a entender que esos delitos no son delitos. Quisiera que nos contara un poco cuál sería entonces la apuesta, si un colegio va más allá de la ley, en la manera como entiende estos aspectos que los jóvenes contravienen ciertas conductas escolares que van contra el manual de convivencia que se ha establecido y la ley de mayor envergadura que es la ley colombiana. Gracias, doctora Bárbara. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, muy interesante y puede aclarar mucho el tema y el papel que pueden hacer profesores y estudiantes en las instituciones educativas. Y la primera sugerencia que yo me atrevo a decir es la necesidad de revisar los manuales escolares en las instituciones educativas. Primero yo diría la importancia de tener espacios para que también los profesores se actualicen en la nueva legislación contemporánea, reconozcan el estatus de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, reconozcan ese enfoque con el que se trabaja hoy la infancia y los problemas que rodean a la infancia. Esa es como la primera sugerencia, ¿no? Reconocer. La segunda sugerencia es revisarse interiormente. Nosotros los docentes, también en educación superior, podemos estar sufriendo de muchísimos temas, solo pues que no los he estudiado y no me puedo referir a las infracciones en espacios de educación superior. Pero revisarse primero que todo el agente maestro, el sujeto maestro, de todas las percepciones y de todos los imaginarios que tienen sobre la población joven y sobre lo que significa esta población joven y más allá sobre lo que significa tener una relación con un joven que puede cometer delitos. La segunda y el otro elemento que podría decir es revisar los manuales de convivencia y realmente ajustarlos a lo que dice la norma y no extrapolar funciones, no decretar delitos que no lo son. Y a veces los maestros somos muy dados a eso, ¿no? A penalizar y a sancionar y colocamos unas sanciones que ni siquiera el código los establece, que van mucho más allá de nuestras competencias como maestros. Lo otro es acompañar a los jóvenes a abrir espacios de escucha, abrir espacios de habla en las instituciones educativas y poder escuchar a los adolescentes que pasan una cantidad de situaciones. Ellos son muy emotivos, muy vivenciales, muy expresivos. Bueno, encontramos también la otra parte, otra población adolescente que no habla y que no expresa, que le es difícil comunicarse, pero en el trabajo de campo que nosotros hicimos, lo que encontramos es que en los espacios, en los colegios, en donde se abrió la posibilidad de escuchar a un joven que estaba en una situación difícil, que podía estar en riesgo de cometer un acto delincuencial, en los espacios en los que en su casa o en el colegio se pudo hablar y se pudo atender una situación específica, fueron situaciones que hicieron realmente una diferencia con jóvenes que realmente nunca han tenido ese tipo de acompañamientos y que solamente están guiados por lo que hacen sus pares o los grupos de referencia con los cuales se relacionan. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer, muchísimo trabajo pedagógico, pero ese trabajo pedagógico pasa por la formación de los padres y de las madres de familia, por la formación de los profesores, la actualización de sus conocimientos, por el reconocimiento de la nueva normatividad, por el reconocimiento de los adolescentes en sus nuevas subjetividades y por estas posibilidades que nos da, por ejemplo, la justicia restaurativa, el trabajo pedagógico que se podría hacer desde un enfoque restaurativo. Yo siento que tenemos más que en ninguna época de la historia de Occidente, más que en ninguna época en Colombia, tenemos todas las herramientas jurídicas para poder hacer un tratamiento muy pedagógico de este tipo de actos en los niños, niñas y adolescentes. De acuerdo contigo, Bárbara, me parece clave que nuestra función como educadores tiene que ir mucho más allá, teniendo en cuenta otra de las afirmaciones que hiciste durante la presentación y que me tocó mucho, y tiene que ver con ese dato de la posibilidad de la retención de los jóvenes infractores para disminuir que ese joven evidentemente quede en un marco de actuación aislado que lo obligue a continuar en conductas delictivas. Muchas gracias por ello. Bueno, quiero retomar una pregunta que nos hacen en el chat
Un especial saludo al profesor Alexander Estefanel desde Cleveland, Tennessee. Él nos dice, hablo desde mi experiencia en Estados Unidos. Aquí los profesores y administrativos escolares tienen constantes entrenamientos en los varios aspectos de violencia educativa, discriminación, tiroteos escolares, matoneo, entre otros, y aprenden un poco a enfrentar dichas situaciones si se presentan. El gobierno colombiano apoya este tipo de entrenamientos constantes para todas las instituciones educativas y también la enlaza con la siguiente pregunta. ¿Y de qué manera el currículo está atravesado por este tema para que cada asignatura intente cambiar la actitud del estudiante y las acciones delictivas? Muchísimas gracias por la pregunta. Yo debo decir que en Colombia, con la nueva legislación que tenemos en este siglo XX, y específicamente a partir del año 2013, Colombia ha venido en un trabajo muy importante sobre las instituciones educativas, sobre el sector educación, para trabajar en el reconocimiento de este tipo de relaciones de violencia. Tiene programas, hay acompañamiento en las escuelas. Los mismos planes de desarrollo, por ejemplo, en las alcaldías de Bogotá en los últimos años, han propendido por trabajar de la mano de las instituciones educativas en reconocimiento de este tipo de relaciones por la población infantil y en trabajo y en apoyo de los docentes. Sin embargo, aún hace falta muchísimo más trabajo, hace falta mucho más acompañamiento y hace falta muchos más proyectos. Es decir, siento que estamos en ese momento en el que un fenómeno empieza a ser reconocido. Realmente es muy poco tiempo en Colombia, 2006 y 2013, realmente estamos en el periodo en que se reconoce una relación, en que las políticas y el acompañamiento del ministerio de las instituciones educativas ha empezado, pero por lo mismo que ha empezado, realmente hace falta muchísimo acompañamiento y un trabajo más específico en las instituciones educativas. Muchísimas gracias, profesora Bárbara. Llamo también la atención sobre un aspecto que tú mencionabas en relación con las expresiones de los jóvenes que se entrevistaron en la investigación, en la que ellos señalaban que sus actos eran actos sin trascendencia, actos que ellos no le veían una conducta delictiva. ¿Cómo podemos nosotros como educadores llamar la atención a estos jóvenes precisamente en esa diferencia de considerar aquello como no trascendente? Sí, ahí es súper interesante eso que encontramos de que los jóvenes, ningún joven se reconoció como infractor, a pesar de que teníamos jóvenes que, por ejemplo, que tienen actos de microtráfico en el colegio y en los barrios cercanos al colegio. Jóvenes, por ejemplo, con intento de homicidio por lesiones personales, jóvenes que robaban en el colegio y fuera del colegio. Ninguno se nombró como infractor, todos tenían una justificación para cometer el acto, o porque lo habían agredido, o porque el consumo de sustancias estaba regulado en Colombia y que ellos tenían derecho a su dosis personal, y que si otros querían hacerlo, que ellos estaban facilitándole eso. Con respecto a las acciones de microtráfico, ellos decían, es que no solamente el microtráfico nos permite un ingreso rápido y fácil para mantener nuestro consumo y no ir a robar, por ejemplo, ahí hay una suspensión del juicio. Yo vendo, pero no robo, y yo le vendo a los demás y no se piensa que está realmente produciendo y acrecentando un problema de salud pública. Y decían además, cuando yo hago esto, yo también ayudo en mi casa a que mi padre y mi madre, o mi madre, que casi siempre estaban con una madre a cabeza de familia como cuidadora del hogar, llevar plata a mi casa para ayudar con los gastos. No se contemplan como infractores. Yo pienso que ahí el trabajo de los profesores es un trabajo de comprensión y de acompañamiento. Ahí es cuando yo me refiero a espacios de escucha, espacios de habla, escuchar a los adolescentes y un espacio para que los adolescentes puedan hablar, pero son espacios legítimos, no como una imposición de que ahora tenemos que hacer tal cosa, sino cuando se detecten sujetos en la escuela que están proclives a este cometimiento de actos, poder hacer alguna acción pedagógica con ellos, porque los jóvenes hablando
y explicándole las circunstancias, ellos realmente llegan a hacer grandísimas comprensiones, enormes comprensiones del fenómeno, pero sí necesitan que el profesor, la profesora se despoje de sus presupuestos, se despoje de sus miedos, se despoje de su indiferencia para que pueda realmente encontrar esos espacios de encuentro y de comunicación con los estudiantes. Yo también quiero decir que los profesores están sometidos a grandísimas presiones. En este momento en el sistema educativo en Colombia, el Código de Infancia nomás agregó 26 funciones más a los docentes, más de las que tienen como profesor, como especialista, como acompañante, y hay una cantidad de funciones que cada vez se le quieren poner más y más al docente. El docente tiene mucha presión, está también muy estresado, está también viviendo esa relación de violencia en la escuela. Lo que yo siento es que también este sujeto maestro necesita muchísimo apoyo y muchísimo acompañamiento para que él pueda apoyar y también pueda ayudar pedagógicamente a sus estudiantes. Muchísimas gracias, Bárbara. También dentro un poco del esquema que organiza tu presentación, me llamó poderosamente la atención. Sé que no es el foco de la investigación actual, pero hiciste mención de algo que me impactó, que tiene que ver con el número de jóvenes infractores en esta perspectiva de género, que el número de jóvenes infractores, la mayoría de ellos son hombres. Pues no sé si en esta investigación o con el trabajo, la trayectoria que tiene el doctorado y el grupo de investigación que tú diriges, podrías apuntalar alguna especie de explicación que nos ayude a entender por qué esta variable del género es tan visible en la violencia escolar, en la infracción escolar. Sí, yo quisiera decir que tanto en la investigación que hicimos, fue difícil encontrar niñas, adolescentes infractoras. De hecho, en la investigación participan muy pocas frente a la cantidad de adolescentes, niños infractores. Estas estadísticas que estamos presentando aquí en este informe están absolutamente relacionadas con las estadísticas y con los informes a nivel nacional. Y no solamente nacional, en América Latina también las estadísticas señalan que los niños, que el género masculino es el más proclive al cometimiento de actos de violencia y que llevan a situaciones de delincuencia, a actos delictivos. Yo puedo pensar que hay ahí patrones educativos, patrones de educación patriarcal, una cultura patriarcal en donde el hombre es el que asume las relaciones a través de la violencia y después de la violencia pues con actos delictivos. Entonces puedo presumir que hay elementos culturales que marcan esos comportamientos y que es un campo en el que también tenemos muchísimo que hacer frente a esa construcción de subjetividades de niños y de niñas, ¿no? Y cómo las relaciones de violencia también están marcando también unas relaciones de género. Sí, muy interesante lo que acabas de señalar. Creo que si andamos un poco nuestra comprensión de esto de las sociedades patriarcales, podemos entender la manera como ciertas prácticas se perpetúan en los comportamientos de los chicos y se van heredando y obligan, ¿no? que el delito pues sea reincidente. Quería preguntarte también en esta misma vía, teniendo un poco en cuenta los fenómenos actuales que estamos atravesando en Colombia con la migración de población venezolana. En una de las teorías que mencionaba, que es una teoría culturalista, hacia un foco en los migrantes, ¿no? Pero muchas de las teorías que nos presentaste el día de hoy son teorías de un corte más norteamericano. Quisiera preguntarte si desde las teorías del sur ha habido algunos emplazamientos que nos permitan entender un poco en el marco de estas nuevas teorías integrales o multifactoriales, cómo las prácticas contemporáneas de migración, un poco las de etiquetamiento con los underclass, los negros, los marginados, la gente de bien, la gente que no es de bien, entran aquí a jugar un poco con las comprensiones que nosotros tenemos, que podrían también tipificarnos, ¿no? Un poco en estas teorías de los underclass.
Muy interesante tu pregunta, Pilar, y no la voy a responder porque no tengo respuesta, porque en el ejercicio que hicimos encontramos un foco de teorías sociológicas que es la que nos presenta la investigación que hace el profesor Kessler en Argentina, en Buenos Aires, con los niños que roban en el contexto escolar de secundaria. Pero tu pregunta es absolutamente importante porque abres y me haces pensar en abrir un nuevo proyecto de investigación teniendo en cuenta esas relaciones, esas relaciones de infracciones miradas desde teorías, de las teorías del sur, miradas desde nuestras realidades y miradas desde nuestros propios contextos, en donde estamos, en donde somos y en donde tenemos población migrante, población negra, pobres, desplazados, desclasados, etcétera, etcétera. Entonces, esta pregunta que tú haces realmente abre una nueva mirada, un nuevo campo y una nueva pregunta para mirarnos desde nosotros mismos cómo estaría funcionando esta problemática. No, Bárbara, muchísimas gracias a ti, agradecerte realmente tu participación, un trabajo muy interesante. Pues de eso se trata este diálogo, el seminario permanente, poder seguir ahondando en estos temas que nos apasionan, que nos inquietan como investigadores, como sociedad, pero sobre todo como personas que estamos preocupados por hacer cambios sensibles en la educación. Darte las gracias, extenderte saludos de las personas que siguieron la transmisión por el chat, diciéndote que muchas gracias por tus respuestas, que excelente conferencia y esperamos seguir conociendo más de tu trabajo. Muchísimas gracias, Bárbara, por haber aceptado esta invitación. A ustedes, muchísimas gracias al comité por abrirme este espacio que me parece espectacular, lo agradezco muchísimo. A ti por acompañarme hoy, Pilar, y a los que nos escucharon, a las personas que preguntaron. Muchas gracias, las preguntas quedan abiertas, aquí no hay todavía respuestas. Así es. Es un campo que amerita absoluta investigación desde diferentes enfoques y disciplinas y estamos abiertos para seguir preguntándonos y seguir investigando. Muchísimas gracias y buenos días para todos. Gracias a toda la audiencia, Seminario Permanente de Investigación. Los esperamos en una próxima transmisión y sigan sintonizando todo lo que la Facultad de Ciencias y Educación y la Universidad Distrital tiene para compartir. Gracias, igualmente. Feliz día.